Muy buenos días, mi nombre es Manuel Solarte y quería hablarles sobre un caso de referendo en particular. Este de iniciativa popular, convocado por la misma ciudadanía, teniendo a Gilma Jiménez como vocera de este referendo, el cual buscaba la implementación de la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes en el país. Este surge tras la evidente violencia diaria contra los niños y con el fin de evitar estos tipos de delitos y además lograr la felicidad y el respeto pleno de todos los derechos de los niños en Colombia. Aunque la prisión perpetua no es la varita mágica que resolverá todos los problemas, pero evidentemente será el principio del fin de esta atroz realidad, mencionaba Joana Jiménez en una entrevista. De esta forma, poder atender las vulnerabilidades de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país. Y yo soy Rafael Plazas y esta iniciativa se tramitó con el 5% electoral del censo que se requería. Así presentando el proyecto de ley de convocatoria al referendo para Congreso y así pasarlo a la reforma constitucional. Mencionaba Jiménez que en 40 días se consiguieron las 230.000 firmas para crear el comité promotor. Y entre septiembre y diciembre del 2008 recogieron más de 2 millones de firmas para llevar el proyecto al Congreso. En otras palabras, en el año 2009, una iniciativa legislativa liderada por Gilma Jiménez, ex senadora de la República de Colombia, buscó el referendo para implementar la prisión perpetua en el país, pero no tuvo sustento jurídico para ser aprobada. Este referendo buscaba modificar el artículo 34 de la Constitución Política, que en la actualidad prohíbe las penas de destierro, confiscación y prisión perpetua en el país. Esta iniciativa se ha hundido durante más de 10 años, más de 5 veces en el Congreso de forma de acto legislativo y en vía de referendo se ha presentado 2 veces, el que impulsó Gilma Jiménez en el año 2010 y el que Joana Jiménez propuso en el 2017. En la primera ocasión, la ley de referendo llegó al Congreso y fue aprobada, pero desafortunadamente en la evaluación de la Corte Constitucional se hundió la iniciativa, porque el Corte la declaró inexequible. Joana Jiménez en el 2017 intentó nuevamente, recogiendo las firmas para el referendo, pero lastimosamente no logró la cantidad que la Constitución Política exige sobre el censo electoral. Esto puesto que el referendo debe cumplir ciertos requisitos y un debido trámite. ¿Cómo se tramita? Primero, debe ser el gobierno o un grupo de ciudadanos mayor al 5% del censo electoral, presentando el proyecto de ley de convocatoria de referendo al Congreso para realizar la forma constitucional. Luego, el Congreso entra a debatir el referendo y para aprobarlo se requiere de los votos de la mayoría de los miembros de ambas cámaras. Una vez aprobado pasa a estudio de la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre la exequibilidad de los requisitos de forma del proyecto. Tras ese estudio, el gobierno convoca al referendo mediante decreto y el referendo será presentado para que los electores voten negativa o afirmativamente. Además, la aprobación de las reformas por vía de referendo requiere del voto afirmativo de más de la mitad de los votantes y que el número de estos exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos del censo electoral, lo cual sería alrededor de 5 millones aproximadamente. A pesar de que la propuesta de cadena perpetua ya hundía 7 veces en el Congreso, Joana Jiménez había logrado reunirse más de 2 veces con el entonces presidente Iván Duque. Ella afirma diciendo: "Yo convencí al presidente con argumentos de que la ley de la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños sea presente como iniciativa de gobierno vía referendo". Además, tras el asesinato en 2019 de la niña de 10 años, Sharik Buitrago, en el retorno Guaviare, el presidente Iván Duque insistió en la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Pero finalmente, en un hecho histórico para Colombia, la plenaria del Senado en el debate aprobó con 77 votos por el sí y 0 por el no el proyecto que reforma el artículo 34 de la Constitución Política para condenar a prisión perpetua revisable a los violadores y asesinos de niños. El proyecto de prisión perpetua revisable lleva ese nombre porque los condenados tendrán la posibilidad de solicitar la revisión de sus condenas tras 25 años de cárcel, viéndose así el artículo 34 de la Constitución. Tiempo después, la Sala Plena consideró que el acto legislativo con el que el Congreso haya aprobado esa pena restrictiva de la libertad es contrario a la Constitución, ya que la deliberación se ve atendiendo a 8 demandas que querían tumbar la ley de cadena perpetua,
que había sido aprobada en julio de 2020 por el gobierno de Iván Duque y que había recibido luz verde con el acto legislativo 01 del 2020 del Congreso. Uno de los grupos demandantes fue el grupo de los prisioneros de la Universidad de los Andes, afirmando que la dignidad humana es el presupuesto esencial de la consagración y efectividad del sistema de derechos y garantías contemplado en la Constitución. Ahora bien, en la actualidad el artículo 34 de la Constitución permanece en su forma original y la cadena perpetua en Colombia sigue siendo prohibida, a pesar de que no exista actualmente la prisión perpetua para estos tipos de crímenes. Se generó un impacto a nivel nacional por esta iniciativa, llevando a crear otros tipos de sanciones para estos tipos de crímenes relacionados y aumentando las penas de prisión para estos mismos. Hay una conexión entre la ética de la sociedad y eso de votar en referendos. Es importante que la gente participe y opine en asuntos públicos. Cuando hay referendos, la gente puede decir lo que piensa sobre temas importantes y eso es bueno para la democracia. Pero no es tan sencillo, porque también hay que pensar en los derechos de las minorías y en las consecuencias de lo que se decide en esos referendos. ¿Cómo se refleja? Esto se puede ver reflejado en la participación activa de los ciudadanos en la recolección de firmas para los referendos por prevalecer los derechos de los niños. Además, también se llega a ver reflejada en cómo al final se rechaza dicha iniciativa debido a que esta iba en contra de la Constitución, además de pensar en los derechos humanos y cómo esta medida afectaría la dignidad humana de esta minoría.